Bienvenidos, esto es Informe Extra. Empecemos con Estados Unidos, donde Kamala Harris, candidata a la presidencia por el Partido Demócrata y actual vicepresidente de Joe Biden, ha propuesto la prohibición federal a la especulación en los precios de los alimentos como una de sus primeras propuestas en materia económica. Vamos con el informe. La vicepresidenta Kamala Harris presenta este viernes en Carolina del Norte su plan económico, que incluye medidas radicales de izquierda como la regulación de los precios de los alimentos para, supuestamente, combatir la inflación. Sin embargo, críticos consideran que esto es una distracción para encubrir el manejo de la inflación bajo la administración Biden-Harris. Además, las regulaciones de precios tienen un impacto negativo en la economía. El plan de Harris propone controlar el supuesto precio excesivo en los alimentos, otorgando autoridad a la Comisión Federal de Comercio y a fiscales generales estatales para penalizar el incremento de precios. Este tipo de medidas han mostrado ampliamente su fracaso y han llevado a países como Argentina, Venezuela, Cuba y otros, durante mandatos radicales, a graves crisis económicas. Economistas republicanos calificaron la propuesta de marxista y comportamiento lunático, argumentando que la regulación de precios es ineficaz y puede causar desabastecimiento, comparando la situación con las colas de combustible en los años 70. Críticos citados por Fox también señalaron que Harris ha tenido 4 años para abordar la inflación como vicepresidenta, pero solo ahora prioriza el tema en su campaña presidencial. Además, cuestionaron por qué los demócratas con control del Senado y la Casa Blanca no han implementado estas propuestas antes. A pesar de la desaceleración de la inflación a su nivel más bajo desde marzo del 2021, el aumento de los costos de vivienda y alimentos sigue afectando a los hogares estadounidenses por el mal manejo económico del gobierno de Joe Biden y Kamala Harris. Bueno, es bastante preocupante que una candidata a la presidencia de la mayor potencia económica y militar del mundo tenga entre sus iniciativas propuestas de corte tan populista y probadamente fracasadas en distintas partes del mundo. Concretamente, ella propone la prohibición federal en la especulación en los precios de los alimentos, especialmente en el mercado de las carnes. Es decir, que está proponiendo el control de precios. Algo que es contrario pues, al libre mercado y que, a pesar de que pueda sonar bien en un discurso ante el público en campaña, repercute de manera negativa en la economía de un país. Y es que el mercado, al igual que la democracia, son imperfectos. Y propuestas como estas constituyen pues, banderas típicas de políticos populistas que no hacen más que fracasar en distintas partes del mundo. Ejemplos de esto, de lo que propone Kamala Harris, podemos encontrarlos en Venezuela, en Cuba y en Argentina hasta antes de la llegada de Javier Milei. Países que aplicaron medidas como las que propone Kamala Harris y que tuvieron como resultado el desabastecimiento, el aumento de precios y finalmente el perjuicio de la población. Paradójicamente, esta idea de buscar reducir los precios mediante la manera que propone Kamala Harris termina llevando a lo contrario, al aumento de precios y a la inflación. Veamos lo que ha señalado la candidata demócrata en su cuenta de X. Y voy a citar, señala lo siguiente: cuando sea presidente, mi prioridad será reducir los precios. Me enfrentaré a las grandes corporaciones que se dedican a especular con los precios y a los propietarios corporativos que aumentan injustamente los alquileres a las familias trabajadoras. Esto es populismo puro. Vamos a hacer un análisis de lo que está señalando aquí. Porque si bien un objetivo de todo gobierno ha de ser reducir los precios, el problema con la propuesta de Kamala Harris es la forma, porque ella no está proponiendo más libre mercado, mayor competencia, hacer que los distintos proveedores de alimentos se disputen a los consumidores y así reduzcan los precios. No, ella está proponiendo la reducción de precios a través de la lucha contra los propietarios corporativos y las grandes corporaciones. Reducir los precios
luchando pues contra los propietarios corporativos, ¿no? Y las grandes corporaciones es una medida y un discurso que bien podría escucharse en políticos del tipo de Evo Morales o Nicolás Maduro. Sutilmente, en este mensaje de tuit encontramos, no sabemos si es que es a propósito o inconscientemente, un discurso de lucha de clases. Porque tenemos, por un lado, a las familias trabajadoras, los workers, yendo a un término un poco anacrónico, el proletariado. Y del otro lado, a las grandes corporaciones y a los propietarios corporativos, ¿no? Entonces, tenemos acá en este discurso un enfrentamiento entre la clase trabajadora y los empresarios, los propietarios, que remite inevitablemente a la idea de lucha de burgueses contra proletarios. Un discurso anacrónico implantado de manera sutil en una candidata presidencial de Estados Unidos en pleno siglo XXI. Y bueno, esto explica, posturas como estas, explican que, de acuerdo con varias encuestas, Donald Trump esté por encima de Kamala Harris en cuanto al aspecto de quién manejaría mejor la economía del país. Aunque Donald Trump no le lleve mucha ventaja, de acuerdo con una encuesta sobre esta materia de Radio NPR y la cadena PBS, tenemos que un 51% de los encuestados señala que Trump sería mejor gestionando la economía, mientras que un 48%, no hay mucha diferencia, preferiría a Harris manejando la economía. Y es que desde una perspectiva liberal, ambos son cuestionables. En primer lugar, Donald Trump por tener políticas proteccionistas que aplicó durante su mandato y que estaría dispuesto a continuar durante un eventual siguiente mandato, pero que han sido continuadas durante la administración Biden. Y por otra parte tenemos a Kamala Harris que muy sutilmente, o no tan sutilmente, plantea una suerte de lucha de clases para luchar a través del Estado contra el libre mercado, regulando precios, ¿no? Entonces, si bien ambos son cuestionados desde una perspectiva liberal, en el caso de Kamala Harris tenemos que es mucho más preocupante su postura. Por otra parte, Kamala Harris está evitando dar entrevistas durante su campaña, ruedas de prensa y entrevistas con periodistas que puedan ser algo incómodos, algo en lo que contrasta con Donald Trump, que no ha cesado de dar discursos y dar diversas entrevistas. Y es que Kamala Harris podría ser bastante incomodada al cuestionarse su figura política por diversos temas. En primer lugar, pertenece a un gobierno que no ha podido resolver la crisis migratoria. En segundo lugar, pertenece a un gobierno que no ha logrado reducir el constante aumento de precios. Por otra parte, es parte del sector del Partido Demócrata que mintió a los estadounidenses y a todo el mundo al sostener que Joe Biden se encuentra en plenas capacidades físicas y mentales, algo que ha sido desmontado en los hechos, tanto por las apariciones públicas de Joe Biden, empezando por el debate con Donald Trump, como también por el fiscal Robert Hur, que evitó presentar cargos contra Joe Biden en una investigación que se le llevaba por considerarlo prácticamente una persona inimputable. Y además está el hecho de que el propio Partido Demócrata haya de alguna forma pedido a Joe Biden que dé un paso al costado para que Kamala Harris asuma la candidatura. Y otro aspecto por el que podría ser incomodada son sus distintos cambios de postura política ante diversos temas. Por ejemplo, cuando Kamala Harris era fiscal general del estado de California, estaba a favor de la pena de muerte. Sin embargo, antes de ser fiscal estaba en contra. Cuando ha sido senadora del Partido Demócrata, ella estaba a favor de acabar y eliminar la fianza en efectivo. Y cuando era fiscal general, ante los jueces de San Francisco, señalaba que esta fianza era una forma de hacer más baratos los delitos. Y por otra parte, como vicepresidenta y candidata a la vicepresidencia, se ha posicionado a favor del fracking, cuando
En épocas anteriores, ella estuvo en contra de este procedimiento de extracción de petróleo y de gas. Por tanto, estos cambios podrían implicar que se le hagan preguntas bastante incómodas y revelan que no tiene una postura firme o, por lo menos, no tiene claros sus principios morales y sus convicciones. Por otra parte, y ya para finalizar este bloque, tenemos que hay varios analistas que señalan que Kamala Harris podría estar influenciada por su padre, Donald Harris, un economista jamaiquino de tendencia post-keynesiana, es decir, de una tendencia económica partidaria de la intervención del Estado en la economía. Donald Harris es un profesor y académico reconocido que hace décadas fue asesor de gobiernos en Jamaica que estuvieron lejos de resolver la situación económica de dicho país. Vamos ahora a una pausa y regresamos. Minouche Shafik, la presidenta de la Universidad de Columbia, el cargo más alto en este centro académico, ha renunciado debido a los cuestionamientos por su manejo de las manifestaciones de estudiantes radicales que se dieron en abril de este año. Vamos con el informe. Minouche Shafik, presidenta de la Universidad de Columbia, ha renunciado a su cargo tras una serie de críticas por su manejo de las protestas pro Hamas en el campus la pasada primavera. Su breve mandato estuvo marcado por tensiones cuando ordenó la intervención de la policía de Nueva York para dispersar a los manifestantes, lo que incluyó la ocupación de un edificio universitario y un campamento de solidaridad con Gaza. La renuncia de Shafik llega luego de que en mayo un grupo de profesores votara en su contra, acusándola de violar los derechos de los estudiantes y la libertad académica. El Consejo de Administración de Columbia aceptó su decisión, nombrando a Katrina Armstrong como presidenta interina. Shafik enfrentó fuertes presiones tanto de defensores de la libertad de expresión como de políticos que exigían una respuesta más firme contra las protestas, varias de ellas hostiles hacia los estudiantes judíos. La renuncia de Shafik se suma a la salida de otros líderes universitarios de la Ivy League que enfrentaron presiones similares en medio de las protestas contra Israel. Estas manifestaciones generaron preocupación por la radicalización dentro de las universidades más prestigiosas del mundo. Las protestas incluyeron cánticos pro Hamas, grupo terrorista que mantiene secuestrados aún a personas que apresaron en su atentado del 7 de octubre del 2023, en el que murieron asesinados miles de personas, incluyendo niños y ancianos. Hace unos meses, en el contexto de la guerra en la Franja de Gaza, que en febrero estaría cumpliendo 2 años, y ante el respaldo del gobierno de Joe Biden al Estado de Israel, estallaron protestas en diversas universidades de Estados Unidos. Y bueno, estas protestas fueron bastante radicales y adoptaron un carácter marcadamente antisemita. Esto fue escandaloso. El centro de estas manifestaciones fue la Universidad de Columbia, aunque se expandieron a otras universidades prestigiosas como Harvard, Yale y la Universidad de Nueva York. En Columbia hubo unos 100 detenidos en este contexto de manifestaciones antisemitas, en las que se escucharon cánticos que son propios del grupo terrorista Hamas, como los siguientes, que cito: "Somos Hamas", o brigadas Al-Qassam, que son el brazo armado de Hamas, "nos hacen sentir orgullosos", "maten al soldado israelí ya", "el sionismo va a caer, Israel va a caer", "del río Jordán al mar Mediterráneo", que es el eslogan del grupo terrorista Hamas, y "regresen a Polonia, regresen a Europa", en vista de que muchos israelíes son descendientes de europeos, pero particularmente señalar lo de Polonia puede tener un doble sentido, en vista de que si bien Polonia es un país que ha tenido importante población judía, fue allí, en Polonia, donde el Tercer Reich estableció la mayor cantidad de campos de concentración y de exterminio, o por lo menos los más conocidos, como Auschwitz. Entonces, señalar a los israelíes que regresen a Polonia es bastante agresivo y antisemita.
Y bueno, esto afectó bastante a los estudiantes judíos de estos centros estudiantiles, quienes han visto el aumento de episodios de antisemitismo como los que diversos medios de comunicación transmitieron durante esos días. Y bueno, esta rectora, esta presidenta de la universidad, Minouche Shafik, tuvo que pedir la intervención de la policía en Columbia con la consecuente detención de más de 100 estudiantes, y esto no le ha gustado a un grupo de profesores que ha tenido el poder suficiente de emitir un voto que la ha llevado a renunciar a su cargo. Y es que esta autoridad académica se encontraba entre dos fuegos. Primero, ante su deber de restablecer el orden y el normal funcionamiento de Columbia, y ante quienes la acusaban de haber violado los derechos estudiantiles y la libertad académica. Por el momento ha sido reemplazada por Katrina Armstrong, y eventualmente se nombrará a una nueva rectora o presidenta de la Universidad de Columbia. Vamos ahora a una pausa y regresamos con el Medio Oriente. Seguimos en Informe Extra. Israel espera un inminente ataque de Irán luego de que eliminara en Teherán, su capital, al líder del grupo terrorista Hamas, Ismail Haniyeh. Vamos con el informe. El nuevo presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha asegurado que su país tiene derecho a tomar represalias contra Israel en una rara llamada telefónica con el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer. Durante la conversación de 30 minutos, Starmer instó a Teherán a evitar el conflicto, subrayando que la guerra no beneficia a nadie. Sin embargo, Pezeshkian insistió en que responder a las agresiones es un derecho legítimo, en una postura que revela las intenciones belicistas de Irán, país conocido por su financiamiento a grupos terroristas en Medio Oriente como Hezbollah y Hamas. Esta conversación se produce en medio de la creciente tensión por la muerte del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán, que Irán ha atribuido a Israel. El gobierno iraní ha prometido tomar medidas contundentes en represalia. Israel ha dejado en claro que responderá con fuerza a cualquier ataque proveniente de Irán, incluso si no resulten bajas israelíes. La situación sigue siendo tensa, con advertencias de que las represalias podrían producirse en cualquier momento. Esta escalada ha ocurrido en medio de una situación en la que Irán ha promovido a grupos beligerantes en Medio Oriente que tienen como objetivo la eliminación de Israel. Grupos como Hamas han mantenido una ofensiva constante contra Israel, situación que empeoró el 7 de octubre del 2023 tras un ataque directo que dejó miles de muertos y cientos de secuestrados, entre ellos ancianos y niños. Bueno, ya son varios años de tensión, pero para entender lo que está sucediendo siempre hay que tener claro que Irán es un Estado que patrocina organizaciones terroristas. Y bueno, esto es fundamental para entender la reacción y los últimos acontecimientos que han hecho escalar el conflicto entre Irán e Israel. Para empezar, Irán encabeza el llamado eje de resistencia, que está integrado por organizaciones terroristas, en primer lugar por Hezbollah, que es este grupo terrorista libanés que constantemente bombardea Israel desde su frontera norte. También está la resistencia islámica de Irak y están los hutíes de Yemen, que afectan el tráfico marítimo en el estrecho de Bab al-Mandab. Está también el grupo terrorista Hamas, que con este ataque del 7 de octubre del año pasado, que ya falta poco para que se cumpla un año, desató la guerra en la Franja de Gaza. Y además de estos aliados, Irán además es aliado de países antidemocráticos hispanoamericanos como Venezuela y como Bolivia. Y la identidad política de Irán está determinada por su
enemistad y el odio de los principales dirigentes del país hacia Israel. Los principales enemigos de Irán en la región son Israel y además también está Arabia Saudita. Mientras que Irán es una potencia de lengua persa y es la mayor potencia musulmana de orientación chiita, Arabia Saudita es la mayor potencia musulmana de orientación sunita y además ahí son árabes. Son diferencias culturales importantes. Entonces tenemos a un país patrocinador del terrorismo que tiene como parte de su identidad política su enemistad con Israel. Y los últimos acontecimientos que han conducido a esta escalada en las tensiones se pueden situar a partir del 1 de abril, en que Israel bombardeó el consulado de Irán en Damasco, dando muerte a importantes líderes o mandos de la Fuerza Quds, que es una unidad militar perteneciente a la Guardia Revolucionaria iraní que se encarga de asesorar a los grupos terroristas. Por eso aquel bombardeo. Y tras ese bombardeo, entre el 13 y el 14 de abril, Irán y sus aliados contestaron con un bombardeo a Israel sin precedentes. Había un ataque directo de Irán con más de 300 misiles y drones. Y luego Israel también contestó el 19 de abril bombardeando Isfahán en el centro de Irán. Y el último episodio ha sido un bombardeo de los aliados de Irán, de Hezbollah, en los altos del Golán, el 27 de julio, en que fallecieron 13 menores de edad. Bueno, tras esto, Israel contestó y le dio un duro golpe a los grupos, a los mandos terroristas aliados de Irán, entre el 30 y el 31 de julio. El 30 de julio eliminaron a Fuad Shukar, que es un importante mando de Hezbollah en el Líbano. Y el 31 de julio acabaron con Ismail Haniyeh, o Haniyeh, quien es el líder, o era el líder del grupo terrorista Hamas, quienes atacaron a Israel desatando esta guerra en la Franja de Gaza que empezó el 7 de octubre. Una baja y una bastante importante para Hamas y una victoria es bastante a destacar de Israel. El punto es que Ismail Haniyeh fue asesinado en territorio iraní, le dieron de baja, lo mataron en Teherán, cuando asistía a la investidura del nuevo presidente de Irán, que es Masoud Pezeshkian. Y esto plantea la siguiente pregunta. Si con el ataque de Israel al consulado de Irán en Damasco, Irán contestó con 300 drones y misiles atacando a Israel, ¿cómo contestará ahora que se ha dado un ataque en su capital, en la que asesinaron a un invitado destacado, que era este mando importante terrorista? El punto es que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Nasser Kanaan, ha señalado lo siguiente: es necesario castigar a Israel, pero también dijo que Teherán no está interesado en una escalada en los conflictos regionales. Y es que esto es verdad. Si bien atacaron en su momento con 300 drones y misiles, fue un ataque bastante anunciado que no tenía el objetivo de que se desatara una guerra y por ello no causaron importantes, no murió ni una sola persona, ni destruyeron mucha infraestructura, casi nada de infraestructura en Israel. La cúpula de hierro evitó que se diera esto, pero de todas maneras Irán tendría que responder, porque en caso de no hacerlo se vería bastante mermada y afectada su capacidad disuasoria ante sus enemigos. Por lo pronto, la comunidad internacional está tratando de disuadir a Irán de que lleve a cabo un ataque, que lleve a cabo una venganza por este ataque de Israel en su propia capital. Al respecto, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, ha señalado por su cuenta de X que se comunicó con el presidente de Irán a fin de tratar de convencerlo de que no se dé una escalada. Y también se ha dado un comunicado de los gobiernos del Reino Unido, Francia y Alemania, en el que señalan lo siguiente: es un llamamiento a Irán y a sus aliados, los proxies, para que se abstengan de ataques que puedan intensificar aún más las tensiones en la región. Y además piden
que con respecto a la guerra en la Franja de Gaza, que se dé un alto al fuego y que se libere a los rehenes que quedan. En fin, definitivamente habrá una respuesta de Irán. Hasta el momento no se sabe si es que será a través de sus proxies o un ataque simbólico como el que hicieron en abril. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.